Buenos días a todos. En el video de hoy vamos a elaborar el tablero de nuestro juego de ajedrez. Para ello necesitamos una caja. A partir de este estándar primitivo vamos a elaborar el tablero. Entonces, con la herramienta mover voy a ubicar en ceros esta geometría y me paso al panel Modify. Primero cambiaré el nombre, ya no será Box 01, sino tablero. El color, pondré un color negro o gris. Y agregaré o modificaré las medidas. Pongámoslo de unos 400 por 400. Y tal vez unos 5 de altura. Sí, tal vez estas medidas. Posteriormente lo que vamos a hacer es convertir a un editable poly porque vamos a agregar unos polígonos alrededor para darle como una especie de gradita al borde de mi tablero. Para ello, la selección por polígono, me acerco, tomo uno de los polígonos de los lados y con Shift le doy clic al polígono junto a este. Bajo a Edit Polygons y tomo Settings de la herramienta Extrude. Entonces Settings y le digo que voy a dejar tal vez que la medida de unos 25 está bien, pero cambio el tipo de extrusión. Aquí en la flecha le doy clic hasta Local Normal o le doy clic sobre el icono hasta encontrar el que tiene la forma de flecha hacia arriba, que hace referencia a Local Normal. Listo, entonces como pueden ver, hemos aumentado unos bordes que luego les cambiaré la altura para convertirlos en una como gradita. Entonces le doy clic en el más. Ahora cambio la selección, ya no va a ser en el borde, sino en la parte superior. Y cambio la medida. Tal vez que le dejo una medida de 15. Y finalmente en el visto para aceptar. Pero, que estoy viendo, me cambia la vista frontal, tal vez que está muy alto. Entonces manualmente lo bajo el tamaño de los bordes de mi tablero. Listo, entonces allí. Ya es cuestión de hacerlo un poquito al ojo. Ustedes saben que aunque tenemos las medidas, en algunos casos es necesario hacerlo de esta manera. Visualmente como mejor se ve. Con F4 activo las líneas, los segmentos. ¿Y qué vamos a hacer para texturizar? Voy a agregar un modificador llamado unwrap UVW, y procedo a dar clic. Si veo que estoy seleccionando, procedo a dar clic control A. Si llegado a un caso no, verifico que la herramienta selección por polígono esté activa. Entonces, si no está, clic sobre esta y doy clic sobre cada polígono. Si lo puedo resaltar en rojo es porque está activa la selección. Presiono control A para que me seleccione todo. Posteriormente me desplazo en las herramientas de este modificador y tomo Box Map, suelto nuevamente esta herramienta y me voy a más abajo OpenVEditor. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues sencillamente, como recordemos, todavía tenemos selección por polígono, tomo la parte que voy a texturizar como la retícula del tablero. Luego, en esta ventana del Edit WW, le doy Break. Así, yo puedo, con esta tercera herramienta, puedo mover el tablero a otra parte. Ahora sí, tomo la herramienta de la selección, tomo las caras superiores de este borde de mi tablero, igualmente Break,
y lo desplazo a uno de los lados. Finalmente, la parte inferior, igualmente, break, y me quedan, como se pueden dar cuenta, las caras internas y externas de el tablero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Selecciono todas estas caras, desde el V-Editor con una selección, clic sostenido, y luego me voy al visor y presionando la tecla Alt suelto la selección de estas caras. Igualmente por acá, únicamente que me queden la de acá, la del frente, y por fuera esas dos de ese lado, caras opuestas. Me desplazo en las herramientas del modificador, le digo un map planar y verifico si es en X o en Y. En este caso es en X porque me despliega en el ancho de mi tablero. Le doy break y ahora sí, recordemos cuáles son las caras que tengo seleccionadas. Entonces nuevamente selecciono todo, soltemos planar, selecciono todo nuevamente y aquí ya se han seleccionado estas caras, pero debo soltar las que tenía previamente. Entonces, no confundirnos cuáles son, y nuevamente planar, y en este caso ya no es en X sino es en Y porque son las caras de los lados. Suelto planar y ahora sí tengo todas las caras del borde con proyección planar. ¿Qué vamos a hacer? Cambio la escala, que me escale solo en dos direcciones, y las hago un poco más pequeñas con el fin, cambio la herramienta mover, tenga la misma altura o el mismo tamaño que estas. Ahora sí, nuevamente muevo esto por acá, selecciono todo, cambio el tipo de selección en todos sus sentidos y lo escalo un poco más con el fin de ajustar el tablero a la retícula que veo aquí. No me puedo salir de estos extremos porque no me va a permitir que la textura se adapte a mi objeto. Listo, entonces. Ahora sí. Yo sé que tengo por aquí mi tablero, tal vez que lo voy a hacer un poquito más grande, donde voy a agregar la retícula, y estos otros los voy a mover un poco más acá. Entonces tengo la parte inferior de mi tablero, los bordes superiores, los bordes de los lados y el recuadro que voy a pintar como tablero. Estos otros pueden ser plásticos, color blanco, color negro, café, madera, ya depende de ustedes, pero lo ideal es que quede así. En este caso, pues no importa que se sobrepongan, porque al fin y al cabo todos los lados del tablero van a ser iguales. Si yo quisiese que por uno de los lados esté escrita la marca o algo por el estilo, sí tendría que desplazarlos, dejarlos individuales. Pero como no van a ser iguales, allí estaría bien. Posteriormente voy a guardar el VMap en la misma ubicación donde tengo mi tablero. Lo guardo como un grab tablero y uno nunca sabe, puede que se le dañe. Posteriormente, allí tengo mi respaldo y posteriormente me voy a Tools, Render,
render VW, la última opción, render VW. ¿En qué tamaño quiero mi textura? Dejémosla en ese tamaño, estaría bien. O si quieren ustedes le pueden aumentar a unos 2000 por 2000. Pero recuerden que entre más grande es la textura, más pesado va a quedar este archivo. Entonces, si quieren unos 2000 o dejamos como estaba. Le damos render vtemplate y lo mismo que tenemos acá, no lo renderiza. Con unas líneas grises, perdón, unas líneas blancas y verdes sobre un fondo negro. Entonces le daré guardar. Igualmente donde tengo mi ajedrez y le diré que esta es la textura del tablero. ¿En qué formato? Guardémosla. Cuestiones del ejemplo, guardémosla como JPG. Guardar. Aquí si quieren cambiar la calidad, tamaño. Ok. Y cerramos. Guardemos el archivo. Hasta ahora no lo he guardado. Este será mi tablero. Y ahora sí, me tengo que ir a Photoshop. Abro la ubicación donde guardé el ungrab. Por aquí tenemos textura tablero, una imagen JPG. La voy a abrir con Photoshop. Y mientras esta abre, buscaré en internet una imagen para agregar como textura. En este caso estoy en Pixabay. Imágenes de libre uso que ofrece. Y tomaré la mejor imagen para la textura de mi tablero. Si quieren la pueden ustedes dibujar. Si no, pueden utilizar una imagen de internet y voy a descargarla. Esta imagen irá en la parte superior de mi tablero. Recuerden, este recuadro es la parte superior, estos son los bordes que sobresalen, la parte de atrás y los lados. Entonces, colocamos la imagen y la ajustamos al tamaño del tablero. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Cometí un error al haberla guardado como JPG. Entonces nuevamente abro mi editor y la voy a renderizar de tipo PNG para que el fondo negro no se guarde. Entonces textura tablero, pero de tipo PNG. Guardar, guardar. Cierro nuevamente esto. Voy a Photoshop y cambiaré la imagen de fondo por un color negro. Ya no será esa textura. Y la imagen de referencia importaré la textura que acabé de generar. Entonces démosle colocar elementos incrustados. Listo, entonces bloquearé. Esta es mi imagen de referencia. Entonces ahora sí, con la herramienta mover, voy a ubicar el tablero que cubra la imagen total. Listo. Y por acá también. Entonces, el tablero ya lo tengo. Ahora necesito una textura de madera. Tal vez que utilizaré esta. La descargamos.
Llenamos la captcha y igualmente la importo donde está mi textura. Entonces la haré un poco más grande y rastericemos por acá, borremos donde no necesito. Entonces necesito que sea madera únicamente donde tengo los lados, la parte inferior y la parte superior. Lo demás lo dejamos en negro, oculto la textura de mi tablero, las líneas guías las oculto y exporto como una imagen este archivo. Entonces será una imagen de tipo JPG, la misma calidad, la misma anchura, exportar, y esta sí será la textura de mi tablero. Guardo el archivo PSD para realizar cualquier modificación. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Verifico que no tenga selección de ningún tipo, ni vertex, ni lado, nada, que esté así como miran en pantalla. Selecciono mi objeto, presiono M, aplico el material y por acá por difuso voy a cargar un bitmap que lo tengo guardado en la carpeta ajedrez, que será mi textura tablero. Le digo abrir y le activo Show Shader para visualizar y ya tengo mi tablero. Si renderizo, obviamente es necesario realizar alguno que otro ajuste para mejorar, y como se dieron cuenta, el recuadro que borré pues fue el equivocado. Entonces vuelvo, control Z, el que debía borrar no era el de allá arriba sino el de acá abajo, y nuevamente oculto las líneas guías, archivo, guardar como JPG, textura tablero lo reemplazo que sí, ok, guardo el archivo PSD y como se dan cuenta los cambios ya se ven automáticamente aquí. Igualmente ustedes pues si le modifican, aquí regresamos donde estábamos antes, modifican el glossiness, el level specular o cualquier valor según el material que ustedes consulten, pues cambiarán un poco la apariencia de este tablero. Finalmente nos queda importar las fichas. Para ello le damos Import Merge y nos vamos al escritorio o donde tengan guardadas sus fichas y vamos a importar cada una de estas, a excepción del tablero. Entonces primero el alfil, voy a importar el alfil, ok. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya saben, puedo seleccionar mi tablero, le puedo decir propiedades de objeto, que cuando lo congele no me lo muestre en gris, y lo puedo congelar. Free Selection. Con F4 activo y vamos a seleccionar todas las figuras, las escalamos en todos los sentidos hasta que ocupen la anchura de una de las casillas, y ahora sí me cambia la vista perspectiva y empecemos a ubicar las fichas. Y el peón. Aquí sí ya tenemos que ubicarlos sobre el tablero, vista frontal, activo con F3 para ver dónde los voy a ubicar.
y vamos a moverlos por aquí. Ya es cuestión de ubicarlos. Vista top y vista front. Listo, entonces vista left. Y nuevamente vista frontal, vista lateral. Aquí tendremos todas las fichas. Como nos damos cuenta, el pivote está igual, entonces el pivote con pivote en Z y no en X. Ok, todos con respecto a la torre. Pivote con pivote en Y, en este caso. Pivote con pivote, pivote con pivote y pivote con pivote. Ok. Bueno, tengo ya todas mis fichas. Tal vez las que estén muy grandes, pues ustedes ya las escalan. Ustedes saben pues que el alfil es un poco más pequeño que el rey y la reina, al igual que el caballo, y el peón es mucho más pequeño. Igualmente, démosle en todas las posiciones, pivote con pivote y vista top, F3. Los voy a mover. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fichas. Lo voy a duplicar 7 copias y ya se ha duplicado mis fichas. Igualmente le digo que me duplique el alfil, que me duplique el rey, perdón, el caballo y la torre. Ok, ahora selecciono estas fichas y me las llevo hasta el otro extremo. Y ok, al igual que los peones. Ok, cambio la vista y ahora sí lo que me queda es verificar si se enfrentan rey con rey o ya pues dependen de la organización del tablero de ajedrez. Listo, entonces nos dice que rey y rey se enfrentan, entonces estaría bien. Simplemente rotemos este un poco, 90 grados, para que quede de frente, al igual que este, 90 grados. Ya que nos queda, pues simplemente colorearlos, ustedes deciden, cristal, plástico o cualquier otro material, pero ya depende de ustedes. Hasta una próxima ocasión y esto sería todo por este video.